Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendiciones, amados, hermanos en Cristo, los que están en presente, ¿verdad? Los de casa y también los hermanos que nos van a mirar a través de las redes sociales. Bendiciones, gloria a Dios. Vamos a continuar, amados, con el estudio. Los viernes estamos estudiando, ¿verdad? Colosenses. Estamos en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 hasta el 23. Amén. Búsquelo ahí, abra su Biblia y lo vamos a leer. Gloria a Dios. Y me ayuda, por favor, a leerlo. Cuando esté listo, me indica con un amén y lo leemos todos juntos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y dice así la letra: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuvierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí lo vamos, bueno, concluyendo, ¿verdad? Este capítulo 2. Gloria a Dios, a ver si logramos terminarlo. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, el viernes, ¿verdad? Estuvo muy bonita no el viernes pasado, el antepasado, porque el viernes pasado pues no tuvimos, ¿verdad?, el servicio por cuestiones, ¿verdad?, de que estaban trabajando aquí, pero ya hace 15 días hoy, ¿verdad?, si no me equivoco. Estuvo muy bonita la enseñanza, ¿verdad?, del pastor y la pastora juntos, gloria a Dios, que ellos fueron los que trajeron la enseñanza de los versículos anteriores, ¿verdad? Gloria a Dios. Si se hablaba, ¿verdad?, de que nadie nos juzgara ni en comida, ni en bebida, ni en fiesta, ni día de reposo, ni nada de eso, ¿verdad? Gloria a Dios, que nadie nos juzgara en esas cosas, porque ahora somos libres en Cristo, ¿verdad? Ahora de participar. Bueno, claro, estaba hablando, ¿verdad?, de cosas que en el Antiguo Testamento eran como, estaban en la ley, claro, ¿verdad?, pero eran conforme a la ley ceremonial que decimos. Amén, gloria a Dios. Entonces, y ahorita pues ya vamos a prácticamente lo que es lo mismo, ¿verdad? Lo que decía en la ley, pero eran ritos que se hacían, ¿verdad? Que estaban de cosas que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento, pero que ahora, ¿verdad?, ya en Cristo somos libres a esos mandamientos, a esas ordenanzas. Bueno, claro, ¿verdad? Ya los judíos, ¿verdad?, en ese tiempo le habían agregado mucho también, se habían agregado mucho de lo que ya decía la palabra. Pero aquí dice, amado hermano, dice entonces, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ya hemos hablado mucho, amado hermano, creo al respecto, creo que ya todos tienen, ¿verdad?, la idea de lo que significa muerte, ¿verdad? Ya hemos hablado de que hemos hablado de tres tipos de muerte, ya todos sabemos, ¿verdad?, de qué se trata muerte, ya sabemos. No sé si todos se acuerdan, y si alguno pues no se acuerda, pues pregunte, no hay problema, para explicarlo nuevamente, ¿verdad? Y yo creo que ya todos tenemos el conocimiento de lo que significa muerte, ¿verdad? Todos estamos claros hasta ahí. Ana Coraima, si usted tiene preguntas, usted dele, no se preocupe, estamos, ¿verdad?, aquí para responderle, ¿verdad? O si no, o a la hermana, o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que es lo que estamos, ¿verdad? Podemos. Igual yo tengo una pregunta, pues ahí está el pastor también para que nos ayude. Entonces, ¿verdad?, ya hemos dicho, ¿verdad?, lo que es muerte, ¿verdad? Significa muerte es separación, ¿verdad? Y aquí dice que si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces tiene que haber de algo de que nos separamos, ¿verdad? Porque si la muerte significa separación, entonces quiere decir que nos separamos de algo. Bueno, ahí lo explica, ¿verdad? Pero voy a preguntar, hermano Rubén, ¿a qué nos separamos? Cuando dice que morimos con Cristo, tuvo que haber una separación de algo. ¿A qué nos separamos? ¿De qué nos separamos? De las cosas del mundo, de lo que hay, los deseos, todo lo que todo el mundo afuera hace. O sea, nosotros como cristianos somos unas personas, o sea,
consagrados para Dios, para servir a Dios. Amén. Eso es lo que significa también, en otras palabras, ser santos, ser apartados. Nosotros ya no vivimos como el mundo vive, sino nosotros vivimos conforme la Escritura dice. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Todo lo del mundo a un lado por servir a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bien, ¿verdad? Entonces, hemos muerto a las cosas del mundo, ¿verdad? Y vemos aquí que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que dice a cosas del mundo, que son cosas, ¿verdad? Como le digo, que estaban escritas, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? Que ya hemos hablado también de lo que es la ley ceremonial, a la ley moral, ¿verdad? Y la ley de lo que es la ley de los de judicial, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, esto estamos hablando de lo que es la ley ceremonial, ¿verdad? Entonces, aquí dice que si hemos muerto, ¿verdad? Con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces dice y hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que, como le dijimos, una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta que dice, y está bien larga la pregunta, que casi abarca del versículo 20 hasta el versículo 22, ¿verdad? Abarca casi los 3 versículos. Entonces dice que porque si nosotros hemos muerto, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces él hace la pregunta, ¿verdad? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? Ahora, hay algo, ¿verdad? Un poco parece contradictorio, ¿no? Porque dice, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo. Lo que estamos viviendo en el mundo, sí o no, ¿verdad? Parece algo contradictorio ahí, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Como si vivieras en el mundo. Ahora, el hermano Rubén dijo, ¿verdad? Que nosotros hemos muerto, ¿verdad? O sea, nos separamos del mundo, ¿verdad? De las cosas del mundo. Podemos abarcar mucho a lo que respecta del mundo, ¿verdad? Cosas que hoy en día, ¿verdad? Pueden ser cosas que pueden ser pecado a nuestras vidas, cosas del mundo, ¿verdad? El sistema del mundo mundano, como el pastor preguntaba, ¿es malo ir a una discoteca? ¿Verdad? Como dice el pastor, depende, ¿verdad? Es malo ir a una fiesta, a un cumpleaños, aunque para algunos es un pecado ir a una fiesta, a un cumpleaños. Hay algunas iglesias que para ellos es pecado ir a eso, a celebrar un cumpleaños, celebrar una quinceañera. Para algunos hermanos en algunas iglesias es pecado eso, que no se hace eso. Ellos están completamente separados de esas cosas, ¿verdad? Pero la Escritura nos enseña, y eso abarca todo lo que dice, que nadie te juzgue en esas cosas, ¿verdad? Claro que hay gente que lo celebra, ¿verdad? Los cumpleaños de una manera, pues que no debería celebrarse, claro, la gente del mundo, ¿verdad? La gente, pero una persona como nosotros, un cristiano, pastora, puede celebrar un cumpleaños o una quinceañera, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Pero obvio, es bonito convivir con los hermanos. Si a mí me invitan a un cumpleaños, claro, vamos, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un convivio sanamente, claro, la gente lo celebra con alcohol, con muchas cosas, con música que no es, ¿verdad?, agradable, que incluso a nosotros, ¿verdad?, se ofende uno cuando escucha ese tipo de música, ¿verdad? No es agradable a nuestro espíritu ya, porque uno ya salió de ese sistema. Y cuando uno escucha esas cosas ya no le es agradable, ya no compagina, ya no hay esa armonía entre nosotros, lo que nosotros ahora somos y lo que éramos antes, o las cosas que ahora como lo celebra la gente. Pero aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué como si viviéramos en el mundo? Ahora, ahí nos podemos hacer una pregunta, ¿de qué está hablando? Como si viviéramos en el mundo, si estamos viviendo aquí en este mundo. La pregunta sería, hermano Arturo, ¿de qué está hablando? Porque dice, como si viviéramos en el mundo. Y sí estamos viviendo en el mundo, pero ¿a qué se refiere aquí? Se refiere que estamos viviendo en el mundo, pero dice que no actuemos como que somos de este mundo, porque sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo ya no somos de aquí, solamente somos peregrinos. Sabemos que nuestra casa, nuestro hogar permanente va a ser en el cielo, que aquí ahorita ya vamos de paso, ya no tenemos que vivir conforme a como el mundo vive.
Amén, gloria a Dios. Ahorita de las fiestas, pues sí, como dice usted, eso ya no es algo que nosotros nos agrada, porque cuando uno está viviendo en el espíritu, esas cosas que uno vive aquí en la carne ya no es el mismo sentir. Pero uno lo que queremos siempre es, como dice usted, celebrar el cumpleaños y darle gracias primero a Dios, porque Él es el que nos da la oportunidad de poder celebrar el cumpleaños. Sobre todo tiempo glorificarlo a Él. Amén, gloria a Dios. Yo he escuchado, hermano, algunos, ¿verdad? Que he escuchado prédicas de algunas personas, ¿verdad? Que cuando dice que si estás muerto, ¿verdad? Que si hemos muerto con Cristo, entonces dice que uno no debería sentir nada en cuanto a las cosas, ¿verdad? En cuanto a las cosas que uno ve. Pero la Biblia aunque dice, si hemos muerto con Cristo, no es que el Señor ya erradicó el pecado de nosotros. El pecado no está erradicado en nuestra vida, aún estamos en este cuerpo, ¿verdad? De pecado. O sea, todavía hay cosas que nos atraen, entonces nosotros luchamos siempre todos los días con cosas, ¿verdad? Porque aún tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa, aún estamos en este cuerpo, ¿verdad? De pecado. Por eso la Biblia enseña que hay una lucha, dice que los deseos de la carne se oponen contra lo del espíritu, ¿verdad? Entonces hay una lucha constante, ¿no? Y qué fácil sería, ¿no? Que hubiéramos, como dice, muerto. Realmente un muerto, ¿verdad? No siente, es verdad. Un muerto físicamente, un cuerpo físicamente, si usted va y lo toca, no va a sentir nada. Pero no es a eso sentir que uno se refiere aquí, ¿verdad? Sino que uno ya no debe someterse a las cosas de este mundo, ¿verdad? Al sistema de este mundo. Pero está hablando, amado hermano, de un sistema religioso aquí. No está hablando de cosas cosas de las personas inconversas, porque estamos hablando de, más adelante dice cosas como no toques, como no gustes, ¿verdad? Que son cosas que las vamos a explicar más adelante, que cuando lleguemos al versículo 21 o 22. Entonces no es que nosotros nos sentimos. Estoy seguro que a uno le atrae, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Pues uno tiene necesidades, ¿no? A veces puede tener, hermano Arturo, en el trabajo, a veces que venía a trabajar te vamos a pagar triple o el día de trabajo, tal vez él tiene algo más importante, o venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces es una tentación, podemos hablar de muchas cosas que nos atraen del mundo. Entonces no es que nosotros no sintamos, no seamos atraídos muchas veces por algunas cosas del mundo. Todos tenemos luchas de diferentes maneras. El hermano Arturo de una manera, tal vez el hermano Joel de otra, el hermano Rubén de otra manera. Todos somos, ¿verdad?, tentados y somos atraídos de diferentes maneras. O tal vez nos gusta que nos aplaudan, no sé, ¿verdad?, la fama, o que nos miren, que nos elogien. Hay tantas maneras, tal vez, ¿verdad?, lo que son a nosotros los hombres, las mujeres, o a las mujeres los hombres, cosas, ¿verdad?, que todavía estamos aquí. Como les repito, qué bonito fuera que el Señor nos librara, ¿verdad?, y que ya no sintiéramos nada por este mundo, ¿no? Estaría bien. A mí me gustaría hacer que el pecado de mí fuera erradicado completamente y yo no sentir nada, serle fiel al Señor 100%, ser santo, ¿verdad? Ser santo como 100%, como lo seré un día cuando el Señor ya me dé ese cuerpo glorificado. Pero por ahora, hermano, hay una lucha entre lo que es la carne y lo espiritual, el espíritu, ¿verdad? Hay una lucha todos los días. Porque así lo dice la palabra, no es que yo lo diga, sino que así lo dice, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5 también, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Que hay esa lucha, o Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, si usted lo lee, va a ver que está esa lucha entre nosotros, está esa lucha en nosotros, una constante lucha que todos los días libramos, amado hermano, en cada momento. Por eso es que la palabra nos manda a nosotros estar despiertos, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque todavía está ese pecado aún en nosotros. Entonces pero en cuanto, amado hermano, al sistema, ¿verdad?, del que nosotros no debemos hacer, debemos nosotros cada día, ¿verdad?, no someternos a esos sistemas, ¿verdad?, religiosos. Por ejemplo, en algunas iglesias, ¿verdad?, tienen, por ejemplo, que el pantalón es malo, que es pecado, ¿verdad?, que usar pantalones es pecado. Pero el hombre impone eso a las personas. No es que el Espíritu Santo ha convencido. No hay como cuando el Espíritu Santo te convence de algo.
porque si en una iglesia dice, no, el pantalón es pecado, y todas las hermanas, ¿verdad?, con falda, y qué bonito es, pero si lo hacen de corazón para el Señor, ¿verdad? O que en algunas iglesias, ¿no?, que los hermanos por aquí, las hermanas por allá, ¿verdad?, no, que no deben estar. Cosas así, ¿verdad?, que son imposiciones que el hombre las impone. No es que el Espíritu Santo, como le repito, no hay cosa más bonita cuando el Espíritu te convence de algo de ti. Te convence y tú voluntariamente tú te vistes diferente, tu forma de hablar es diferente, tu forma de convivir con los demás es diferente, pero que el Espíritu Santo te convenza, ¿verdad? Entonces a ese sistema, a esas cosas es que no debemos, dice, someternos nosotros. Entonces dice, porque como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, amado hermano, en la ley habían algunas, por ejemplo, que la ley le prohibía, ¿verdad? Por ejemplo, la lepra. La lepra era, para una persona, tener lepra era algo horrible, podemos decir, porque esa persona quedaba inmunda, era inmunda esa persona, y toda persona que la tocaba, esa persona quedaba inmunda, ¿verdad?, por cierto tiempo. Pero la persona que tenía lepra, por ejemplo, estaba inmunda, ¿verdad?, todo el tiempo que ella tenía lepra, hasta que no fuera sanada, ¿verdad? Había un ritual para poder purificar a esa persona, ¿verdad? O también, por ejemplo, dice los fluidos del hombre, como lo voy a decir de esta manera porque lo de la Biblia, el semen del hombre. Cuando había ese fluido en el hombre, dice que ese hombre quedaba contaminado, y todo lo que él tocaba era contaminado por cierto tiempo. Cuando un hombre tenía, ¿verdad?, ese fluido, era inmundo por 7 días, y tenía que haber una purificación. Igual la mujer, cuando tenía su periodo menstrual, también, ¿verdad?, quedaba inmunda por ese tiempo que esa persona, que la mujer tenía, ¿verdad?, estaba en el periodo. Y si aún en ese periodo no se sanaba durante el tiempo de la costumbre, ¿verdad?, si eso seguía, entonces esa mujer iba a ser inmunda todo el tiempo que tuviera esa enfermedad. Por eso aquella mujer que tocó a Jesucristo, que tocó el borde de su manto, tenía 12 años, ¿verdad?, en esa condición. Imagínense vivir 12 años y que la rechazaban. No solamente que estaba, no, era marginada esas personas. Tanto el leproso como la mujer, esa mujer que tenía, ¿verdad?, esas condiciones, eran marginadas, eran personas que estaban inmundas. Esas personas no se podían acercar a nadie. Incluso el leproso tenía que decir, cuando alguien venía y lo miraba, él tenía que gritar con su boca que estaba leproso, que era inmundo, una persona inmunda. Se imagina todo lo que tenían que vivir esas personas. Por eso cuando Cristo viene, amado hermano, Cristo se identifica con esas personas, ¿verdad? O sea, el amor de Cristo se manifiesta ahí con las personas, porque Cristo tocó a los leprosos, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, que la mujer, por eso esa mujer cuando vino por detrás, ella tuvo con temor, le tocó, porque ella sabía, ¿verdad?, que si lo tocaba, porque eso era lo que decían, enseñaban los rabinos. Entonces era muy difícil para esas personas, ¿verdad? Pero si Cristo no, ¿verdad? Cristo no le importó, él vino y sanó a esa persona, a los leprosos, a los muertos. Los muertos eran cuando alguien tocaba un cadáver, también quedaba inmunda esa persona, ¿verdad? Si alguien moría en una casa, hermano, no podían las personas tocar. Cuando tocaban a esa persona, a ese cadáver, esas personas quedaban inmundas. Entonces a eso se refiere cuando aquí dice, ¿verdad?, que todavía, ¿verdad?, habían hermanos que decían, no toques, ¿verdad?, no toques cosas así, no toques a una persona que está leprosa, ¿verdad? Y ya Pablo dice, no, ya puedes tocar a una persona leprosa, no pasa nada. Cristo tocó al leproso, Cristo vino y lo tocó, ¿verdad? Él vino el leproso a él y le dice, si quieres, ¿verdad?, si quieres, sáname. Si quieres, no le dijo si puedes, porque él sabía que podía, ¿verdad? Si quieres, le dijo, ¿verdad?, sáname. Entonces Cristo le dijo, quiero, y lo tocó, ¿verdad? Y aquel leproso quedó sano, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pastor, si tiene algún comentario, levante la mano y le damos un tiempo. Amén, hermano. Me llama mucho la atención cuando dice
como decimos nosotros, ¿verdad? En nuestro lenguaje actual y popular, si de verdad eres lo que dices que eres, pues demuéstralo, ¿verdad? Esa es la frase que usa Pablo aquí, porque luego hace una pregunta retórica, pero también es una pregunta como diciendo, si ustedes me dicen que están muertos, entonces ¿por qué están vivos? Están muertos para una cosa, pero vivos para otra. Quiere decir que ellos comenzaron con Cristo, ¿verdad? Pero llegaron los judaizantes, los filósofos, los gnósticos y gente religiosa para imponer reglamentos ahí, hermano, y ellos corrían el peligro de ser influenciados y darle más valor a las cosas tangibles que se ven, que se tocan, que a las cosas espirituales. Me llama la atención cuando dice, si es que han muerto, ¿verdad? Con Cristo. Mire, pareciera una paradoja, pero cuando dice que hay vida física, hay vida espiritual y hay vida eterna. Y estos tres tipos de vida no son lo mismo, porque la vida espiritual existe aquí, pero se puede perder. Ya la vida eterna es algo que ya pues es para siempre, ya tú la posees, tienes vida eterna, ¿verdad? La vida física también es temporal, la vida espiritual es temporal, porque está condicionada a que si eres fiel, la vida espiritual te va a llevar a la vida eterna. Ahora, por el otro lado, cuando se habla de la muerte, muerte física, muerte ¿qué? Espiritual. ¿Y muerte qué? Eterna. De los dos lados hay 3 y 3, y es muy importante lo que se está estudiando. ¿Sabe por qué? Porque dice, ustedes estaban muertos, pero en delitos y pecados. Y ahora dice, ahora están muertos otra vez, pero ya no en delitos y pecados, están muertos con Cristo. Y si están muertos con Cristo, entonces quiere decir que Pablo dijo, yo ya no vivo, el que vive en mí es Cristo. Amén. Quiere decir, yo estoy muerto. Hermano, el verdadero cristianismo es muerte al pecado, muerte al mundo, muerte a las cosas, ¿verdad?, que están bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una persona que está muerta? Usted ya lo explicó, ¿verdad? Si yo estoy muerto al mundo, ya no me atrae aquello. En lugar de ir a una discoteca, a un baile, a una cantina o con los amigos a una fiesta, y yo voy a sentir el hambre, el deseo de venir a la casa de Dios. Por eso dice Pablo, si es que han muerto con Cristo, ustedes van a buscar a Cristo. Pero si no han muerto con Él y están vivos para las cosas del mundo, es por eso que no están lo que deben de estar aquí, porque no están muertos con Cristo, están muertos pero en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente, hermano. Esto es condicional, y hay muchos que están muertos pero por causa de su pecado, muertos en pecado. Y yo estoy hablando de cristianos, hermano, ¿ok? Porque se desconectaron de Cristo y no están muertos con Cristo. Cristo está muerto para el mundo, muerto al pecado. Él ya murió por nuestros pecados. Él ya está muerto para el mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y vemos la vida de Cristo, que Él estaba muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esa es la idea de Pablo, que nosotros vivamos muertos para el pecado. Quiere decir que el pecado ya no me va a enredar, ya no me va a dominar, ya no me va a controlar. Pero hay un detalle, hermano, que la vida física es condicional. Si no comes y bebes y descansas y no dependes de los elementos, tú te mueres. Entonces la vida espiritual también es condicional. El cristiano que no vive en comunión con Dios, conectado con Dios, pierde la vida espiritual y muere espiritualmente y vive en pecado. Porque ya hablamos de los pecados espirituales, ¿verdad? Que no orar
no leer o estudiar la palabra, no venir a la iglesia, no ayunar, no buscar a Dios, no adorar a Dios, son pecados, hermanos, espirituales. Entonces la vida espiritual está condicionada, hermano. Es necesario mantenernos conectados con Cristo para que las cosas del mundo ya no nos atraen, no nos van a enredar fácilmente. Y por eso Pablo dice, ok, si es verdad, en una frase, vamos a decir, del sentido común que usamos hoy en día, si es verdad que eres cristiano, ¿por qué dices esos disparates? Si es verdad que eres cristiano, ¿por qué te fumas tu cigarrillo? Si es verdad que eres cristiano, entonces ¿por qué vas a un bar, a una cantina, o una discoteca, o una fiesta mundana? Si es verdad que eres cristiano, ¿por qué robas? ¿Por qué mientes? Hermano, para que usted se dé cuenta que no todos los que dicen que son cristianos están muertos con Cristo, quiere decir unidos, conectados. Cristo está muerto para el mundo, muerto al pecado, y yo tengo que estar muerto también a ellos. Y Cristo vive para Dios, está vivo para Dios. Yo tengo que estar vivo también para Cristo, vivo para Dios, hermano. A lo que quiero llegar en resumen, y disculpe la tardanza, hermano, yo solamente quería aclarar esto, que dice que a quien tú alimentas más es lo que va a dominar. Yo tengo, como dijo el hermano, la naturaleza mala y pecadora heredada por Adán. Y esa naturaleza es un poder en mí que me quiere dominar y controlar. Pero si yo busco a Dios, el Espíritu Santo me va a empoderar para yo poder crucificar la carne, los deseos de la carne, hermano. Entonces, si yo alimento más mi espíritu, mi naturaleza divina que Dios ha puesto en mí, yo voy a estar fuerte como José en Egipto, Daniel en Babilonia, para resistir la tentación y para darle la prioridad a las cosas espirituales, hermano. Pablo por eso dice, si es que están muertos al pecado, a la maldad, y viven para Cristo, entonces, ¿por qué ustedes se han vuelto religiosos? ¿Cuántos cristianos, hermanos, no comenzaron bien con Cristo en el Espíritu como los Gálatas y ahora, hermanos, son religiosos? Amén. Y qué triste eso, hermano, porque dejaron de alimentarse, dejaron de mantenerse conectados con Dios, hermano. Entonces, pensemos en las tres tipos de vida que hay aquí en la tierra: vida física, vida espiritual y vida eterna. Son diferentes. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y de esa manera todo esto es condicional, hermano. Hay muchos cristianos en la iglesia religiosos. Más adelante, si hay oportunidad, vamos a hablar de estos reglamentos, montones de reglamentos que están en las iglesias, que le llaman pecado a lo que no es pecado, y a lo que es pecado dicen que no es pecado. ¿Cómo la ve desde ahí? Desde el púlpito están hablando puro disparate y tontería, y le están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Adelante, gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, como que estamos tratando, ¿verdad?, lo que son las, de que hay unas, lo que es el legalismo, mejor dicho, ¿verdad? Lo que es el legalismo, las personas llevan a un plano muy elevado, ¿verdad? Cosas que no se pueden, no lo cumplen. Tal vez las hermanas pues ven faldas largas a la iglesia, pero allá afuera pues se visten diferente. Entonces son reglamentos de hombre, entonces van al legalismo, ¿verdad? Y aquí se está tratando eso, ¿verdad? Lo que es el legalismo, podemos decirlo en nuestros tiempos o aquí también. Pero más adelante también Pablo en el capítulo 13 y el 4, ¿verdad?, lo va a tratar lo que es el libertinaje, ¿verdad? Que ya otros se van al otro extremo, tiene que haber un balance, ¿verdad?, en el cristianismo, ¿verdad? Ni ser legalista, ni ser, ¿verdad?, liberal tampoco. Hay un balance en el cristianismo. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos. Aprender la palabra para vivir conforme lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? E ir aprendiendo para vivir lo que el Señor nos manda. Entonces dice, ¿verdad?, que si usted quiere leer al respecto, ¿verdad?, puede leer lo que le expliqué, lo que es las impurezas en Levítico capítulo 15, ¿verdad? En Levítico 15 puede leerlo en su casa después para que vea lo que estamos hablando, de lo que son, ¿verdad?, los fluidos del cuerpo, ¿verdad?, el que tenía el hombre o la mujer. O en el capítulo 11 siempre de Levítico puede también leerlo al respecto de lo que son la lepra, ¿verdad? Respecto a lo que son los muertos, los cadáveres cuando las personas morían. O la lepra en el capítulo 13 de Levítico siempre. Usted puede leer ahí y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que está hablando de esas cosas.
Y aquí ya, ¿verdad? Está hablando de esas cosas que acá también ya no toques eso, porque esa es una persona inmunda, ¿verdad? No tomes eso con tu mano porque está inmundo y te vas a contaminar, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que no es lo que entra al ser humano, ¿verdad? Lo que entra al ser humano es lo que contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Porque del corazón son donde salen, dicen las malas intenciones, los pleitos, ¿verdad? La envidia y todas esas cosas. No es lo que entra al ser humano lo que lo va a contaminar, sino lo que sale, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla el ser humano, el hombre, y es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Lo que hay en el corazón, lo que hay en el interior de nosotros es lo que contamina. Pastor. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Podría decirnos algunas cosas relevantes a este tiempo de lo que está pasando en la iglesia, de los reglamentos, acerca de la gran lista de legalismo que hay y cómo el más fuerte, estamos hablando de líderes que son dictadores como Diótrefes, hermano, que establecen reglas y obligan a los hermanitos inferiores a que se sometan y tienen que observarlas para alcanzar la salvación, y si no lo hacen están en pecado, hermano. Díganos, por ejemplo, si hablamos, digámoslo así, de la música, ¿verdad? Como yo he debatido mucho, porque a veces me critican, yo tengo mi estilo, y luego me dicen que es una música mundana, que es pecado. Le digo, muéstrame en la Biblia, ¿qué ritmo vamos se va a tocar en el cielo? ¿Qué tipo de canto vamos a...? Entonces, si usted no tiene una base bíblica, no puede condenarme, ni voy a dejar que me condene, porque cada uno tiene su estilo, su ritmo. Vaya al África, vaya a los puertorriqueños en Cuba, vaya a México, cada uno tiene su estilo. La diferencia es para quién lo estás haciendo. Veo, estoy dando un ejemplo, hermano, pero sí. Quiero oírlo. Sí, no, es lo que le digo, tiene que haber un balance, mi hermano, en lo que son las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la música o cualquier otra cosa, hay cosas que, ¿verdad?, no son pecado. Pero en cuanto a nosotros, ya nos dice la Biblia que ya no nos agradamos a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos agradando al Señor, por supuesto, pero en la iglesia también hay personas, ¿verdad?, débiles en la fe. Entonces a veces uno tiene, por no hacer tropezar al hermano en cierta cosa, pues entonces no practico, ¿verdad? Porque hay hermanos que son débiles en la fe. Lo que el pastor habla de la música, por ejemplo. La música, hermano, es creada por Dios. Tampoco vamos a exagerar, ¿verdad?, la música, porque viene un hermano y trae un reggaetón aquí, ¿verdad? Eso pues ya es sobrepasar las cosas, ¿verdad? Estamos hablando de un balance de lo que es la música, ¿verdad? Tampoco vamos a permitir, ¿verdad?, como algunas iglesias, la bachata ahí que hasta se bailan, no sé si usted ha visto en las iglesias, ¿verdad? Claro, hay un balance, estamos hablando de lo mismo, lo que es el balance en algunas cosas. No estamos diciendo que la música es pecado, pero hay una música, hermano, que es provocativa, ¿verdad? Que la gente... Imagínense, nosotros antes andábamos en la discoteca bailando un reggaetón, escuchamos un reggaetón aquí, ¿verdad? Claro que tiene que haber, como le digo, un balance en lo que es en la música, ¿verdad? Y también verlo, si un hermano viene a mí y yo estoy haciendo alguna cosa que para él, ¿verdad?, es malo, yo no lo hago no porque sea pecado, sino para no hacer tropezar al hermano, ¿verdad? Porque si yo soy maduro en esa área, entonces yo no voy a hacer las cosas para que mi hermano esté bien, ¿verdad? Para agradarle al hermano, ¿verdad?, en esa área. Pues, o sea, me bajo yo, ¿verdad? No hago lo que a mí me gusta, ¿verdad?, para no hacer tropezar al hermano. Bueno, esa es mi posición, ¿verdad?, mi punto de vista. Claro, como le digo, tiene que haber un balance, porque en algunas iglesias se pasan en la música. Ahí ya están ya le llaman hasta cristoteca, ¿verdad?, porque es demasiada, con luces y ya los hermanos bailando con la hermanita. Eso ya es pasarse, ya eso es un libertinaje ya, ¿verdad? Porque como le digo, algunas, ¿verdad?, que está el legalismo y otras está el libertinaje. Entonces tiene que haber un balance en todas las cosas. Que en cuestión de las mujeres, que el maquillaje es pecado, que pintarse el pelo es pecado para las hermanas, que no se ponga arito porque es pecado, que tantas cosas, hermano. Tiene que haber un balance. Si el Espíritu Santo la convence a usted de que esto es pecado, entonces no lo haga usted, ¿verdad? Porque tiene que ser así, que el Espíritu Santo lo convenza, no que el hombre le imponga las cosas, porque a eso es lo que vamos a leer aquí, mandamientos de hombre, ¿verdad? Pastor, si usted quiere hablar más al respecto, no sé si está bien. Está muy bien, hermano, el equilibrio, como está diciendo usted, porque el legalismo
afecta al cristiano, pero también el libertinaje. Amén. Porque en el nombre de Dios o el nombre de Cristo se abren iglesias homosexuales y lesbianas. Eso ya es un extremo, eso es libertinaje. Pero el legalismo, por el otro lado, es donde el más fuerte establece reglamentos que te dice que tienes que someterte para que puedas ganar tu salvación, y si no, la vas a perder. Bueno, todo esto tiene, cada extremo es malo. Amén. Por eso hay que buscar el equilibrio. Por ejemplo, usted estaba diciendo, como muchos, los legalistas dicen que tiene que estar vestido, cubierto y andar como una monjita. Eso ya es un extremo, hermano. ¿Ok? Dios mira lo de afuera, sí, pero también mira lo de adentro. Amén. ¿De qué sirve vestirse la hermana cristiana como una monjita si por dentro está llena de pecado, de maldad? Porque yo he conocido en mi trayectoria personas en las iglesias vestidas, ¿verdad?, con su velo y hasta abajo, pero después el amor las miro semidesnudas, con short y toda descortada. Entonces digo yo, piensan que solamente la santidad es en la iglesia, que Dios nada más está aquí, pero afuera no está Dios, ¿verdad? O que es malo pintarse el cabello, ¿verdad? O que es malo arreglarse, pintarse, verse bien, o sea, vamos a ir bien atractivo como un profesional. O la esposa o el esposo, pues arreglarse, ser higiénico y verse, pues vamos a decir, de una forma, pues como los sacerdotes. ¿Por qué Dios decía que los sacerdotes y levitas tenían que estar bien pulcros, bien ordenados, Amén. bien adornados, bien presentables? Porque eran los ministros del Señor. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Se imagina un rey cómo se viste? ¿Se imagina una reina, una princesa cómo se vista? O sea, no ir a extremos. También no se van a pintorretear y van a parecer, pues, vamos a decir, como una payasa, ¿verdad? O se van a poner una ropa bien teñida que parezcan un tamal mal envuelto, ¿verdad? O se van a colgar un montón de cosas que van a parecer una joyería ambulante. Eso ya son los extremos, hermano. Pero arreglarse el cabello, ser higiénico, vestirse bonito, atractivo para ella o para él, o para, bueno, bien presentable, no tiene nada de malo. Por el otro lado, el legalismo te enseña que puedes andar despeinado, no te bañas, ropa sucia, hueles a rayos, dan ganas de correr, todo eso se llama descuido. Ve que los extremos son malos. Y la gente religiosa viene y te dice que esto es pecado y aquello es pecado. Y entonces confunden a las personas que van comenzando a experimentar la libertad en Cristo, hermano. Por eso es muy importante estas clases y los que nos están escuchando. Cuando alguien te diga, hermano, hermana, amigo, amiga, que algo es pecado, dígale que se lo muestre por la Biblia. Si no puede mostrárselo, entonces que se calle la boca. Porque si Dios no le llama pecado a algo, pues no hay que llamarle pecado. Ahora, si Dios dice que la lascivia es pecado, ¿qué es la lascivia? Pues vestirse provocativa. La cristiana ahí toda descotada, mostrando sus pechos y la ropa bien teñida, pegada, marcando sus partes íntimas. Eso se llama lascivia, eso es pecado. ¿Me entiendes? Entonces, lo que es pecado hay que decirlo y hay que mostrarlo. Amén. Con la Biblia, las obras de la carne. Pero amén, si alguien dice que esto no es pecado y la Biblia me dice que sí lo es, porque yo encontré un pasaje que dice que sí lo es, ¿verdad? La sensualidad, la lascivia, bueno, hay muchos pecados que están en la Biblia, pero que la gente no entiende que son pecados. Y lo que no es pecado le llama pecado, como en Isaías, ¿se acuerdan? A lo amargo le dicen dulce y a lo bueno le dicen malo, para que nadie nos engañe. Para eso son estas clases, hermano. Para tener cuidado con los extremos, con el libertinaje y con el legalismo. Y hay muchas otras cosas. Usted tocó lo que es la música, yo toqué un poquito lo que es la vestimenta, ¿verdad? Lo que es el adorno. Hermano, los extremos son los malos, pero el equilibrio nos mantiene para disfrutar la vida. Amén. En Cristo. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, de eso se trata, mi hermano, no ir a los extremos ni a uno ni al otro lado.
Porque hoy en día están los dos, ¿verdad? Por los dos lados, los dos extremos. Uno que imponen tantas cosas en las iglesias, ¿verdad? Y otro, por otro lado, que permiten muchas cosas que tampoco, ¿verdad? Entonces, no se debe. Entonces, como dice aquí en el versículo 22, y todas estas cosas que hemos visto, hermanos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, ahí el problema, ¿verdad? Ese es el problema, que son mandamientos de hombre, no son mandamientos de Dios. Como le repito, amado hermano, ¿de qué sirve al hombre poner tantas reglas en la iglesia, amado hermano, si el Espíritu Santo no ha convencido a esa persona? Se trata de que el Espíritu Santo le convenza a uno de eso. Yo no me vestía como me he visto hoy en día, ¿verdad? Yo me vestía diferente. Pero cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, Él fue el que me convenció de muchas cosas que yo hacía antes, que ahora no las hago, que ahora me he visto diferente, ¿verdad? Pero no es que viene el pastor me dijo, no hermano, tiene que vestirse así, tiene que vestirse así, tiene que andar así, tiene que hablar así. No, porque si una persona vive todavía en ese mundo, pues es que el Espíritu Santo no ha venido a ella todavía. Puede aparentar en la iglesia de que puede ser hombre o mujer, puede la mujer con su falda larga, ¿verdad? O el hombre con su traje bien bonito, pero ¿y su corazón cómo está? Ese es el detalle, ¿verdad? Que el Señor trabaja de afuera primero, de adentro hacia afuera. Viene el Espíritu Santo y te convence, viene el Espíritu Santo a morar en ti y Él es quien te convence de esto. Cada vez, cuando tienes a la Biblia, es el Espíritu que me convence por medio de la palabra. Cuando yo venía a la Biblia y yo iba leyendo, aprendiendo la Biblia, yo me iba dando cuenta, ¿verdad? Inmediatamente de las cosas que yo debería ir cambiando en mi vida, y aún todavía, ¿verdad? Pero es el Espíritu en uno, ¿verdad? No el hombre, porque ahí dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, ¿verdad? Son reglamentos que el hombre impone. Entonces ahí está el problema, que el hombre impone reglamentos o impone, ¿verdad? En la iglesia que esto es malo, que esto es pecado, que esto y que el otro. O el otro por otro lado, ¿verdad? Que permite, que no exhorta a la iglesia en ciertas cosas, que le da a todos que hagan lo que les da la gana. Que hasta el pastor se pone con la pastora a bailar y no es broma, usted los ha visto, que los agarren la mano o con las hermanas, hermanos con las hermanas, el pastor con las hermanas bailando, no es que no es danzando así como el pastor Guerra lo hace a veces, no, con las hermanas ahí bailando hasta como salsa o bachata. De verdad, no sé si usted ha visto eso para mí no son iglesias, ¿verdad? Que son iglesias verdaderas, esas son falsas iglesias. Porque el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está en uno, hermano, cuando uno vive en una buena comunión con el Espíritu Santo, uno no va a hacer esas cosas. Porque eso, en primer lugar, ¿verdad? Hace daño a la iglesia, y en segundo lugar, ¿verdad? Deshonra el cristianismo. Da de qué hablar a los demás, y no estamos para eso. Estamos para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? No para dar de qué hablar a los demás. Yo trato de hacer lo que mejor, ¿verdad? Trato de hacer, no porque a veces sea pecado, sino porque quiero agradar al Señor. Y no quiero que el nombre de Él sea blasfemado, ¿verdad? Por culpa mía. Entonces, si yo sé que algo no es correcto, ¿verdad? O algo va a hacer tropezar a otra persona o a un inconverso, me va a criticar a mí, mejor no hago eso para no hacer pecar a aquella persona. Porque, bueno, se supone que yo tengo la luz de Cristo, entonces miro a esa persona que está en oscuridad, entonces yo no hago esto para no hacer tropezar a aquella persona. Una pregunta, pastor, hermano, en los días de Cristo había legalismo, ¿verdad? Amén. La pregunta es, ¿qué tipo de legalismo había? Porque siempre la gente religiosa, especialmente los líderes religiosos, están condenando muchos actos que Jesús hace, lo que da a entender que Jesús tuvo más problemas con los religiosos que con los pecadores, y se enfrentó con el legalismo de sus días, y Él lo combatió y fue duro. Les habló diciendo: serpientes, generación de víboras, hipócritas. Bueno, en Mateo 23 habla mucho de eso. Pero si Él tuvo que enfrentarse a estas fieras religiosas, a esta maquinaria religiosa con este legalismo, y habla aquí Pablo de lo que ellos hacían, que no toques esto, que no hagas lo otro, que no uses aquello. Todo eso existía en los días de Cristo, y por eso es que el Señor decía
que no lo que entraba contaminaba a la gente, o lo que tú tocabas, o lo que tú comías o hacías, o sea, lo tangible, que nada tenía que ver con lo tangible, lo que se ve, lo físico, con lo espiritual. Entonces, ¿podrías decirnos un poquito de alguna experiencia de que a Jesús le hicieron algo o que él hizo, que ahí estaban los religiosos listos para dispararle? Hermano Vanega. Nomás quiero leer un pasaje bíblico. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Son una de las tantas que Cristo, ¿verdad? Ellos venían a Él para tentarlo, dice, muchas veces vinieron. Por ejemplo, cuando Él sanaba, ¿verdad?, a alguien, Él lo hacía el sábado, ¿verdad? Él lo hacía el sábado, ¿verdad? Estaba en la sinagoga, ¿verdad? O aquella mujer, ¿verdad?, que caminaba encorvada, ¿verdad? Él les dijo, les decía a ellos, ¿verdad? Ustedes les dice, si su asno, ¿verdad?, cae en un agujero, un hueco el sábado, ¿no lo van a sacar? ¿Verdad? O lo van a dejar ahí solo porque es sábado, no, lo van a sacar. Entonces, como esta mujer que es hija de Abraham, ¿por qué no se alegran porque ha sido sanada, verdad? Entonces, y lo hacía el sábado, entonces, o le decían, no, que vengan el sábado para ser sanados, ¿verdad? También hubo alguna oportunidad que él hizo lodo con su saliva, ¿verdad? Y lo hizo en un sábado, que hasta eso llegaban hasta el exceso, ¿verdad? Que hasta eso era pecado para los judíos, ¿verdad? Hacer lodo en un sábado. Cristo hizo lodo con su saliva y le untó en los ojos a aquel ciego, ¿verdad? Y fue sanado, ¿verdad? Entonces son cosas, ¿verdad? Que ellos venían a tentarle a Cristo. Pero como Jesús era, ¿verdad?, sabio, Él sabía cómo, ¿verdad? Nunca lo pudieron atraparlo. Siempre venían a Él, ¿verdad?, tratando de hacerlo caer en una trampa, pero Él, ¿verdad?, siempre le salía, ¿verdad?, adelante. Él siempre ya sabía a lo que venían ellos y nunca podían atraparlo en algo. Porque no era, amado hermano, no era el pecado, no es hacer algo bueno el sábado, no era pecado, ¿verdad? El Señor quería darle el sábado, enseñarlos algo, hasta aún a nosotros, ¿verdad? Sino que teníamos que tener un día de descanso nosotros. Para nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos un día de descanso. A veces como cristianos trabajando lunes a domingo, y no descansamos. El cuerpo necesita un descanso. Cuando digo descanso, es necesitar descanso, estar en la casa relajado, hermano, con la familia, ¿verdad? O salir a relajarse, ¿verdad? Pero necesita el cuerpo ese descanso. Por eso dije que el Señor en 6 días, ¿verdad?, creó todo y el 7º día descansó. Nosotros necesitamos ese descanso. Había una enseñanza ahí, ¿verdad? Y podemos hablar mucho de que vinieron los fariseos, ¿verdad? No sé, pastor, si usted trae algo más a colación, ¿verdad?, de lo que ellos venían y trataban de hacer caer a Cristo en alguna trampa. Sí, pues en el caso de las tradiciones de ellos, que eran bastante, ya dijimos la semana antepasada, ¿verdad?, de que a un solo mandamiento, por ejemplo, lo que está diciendo del sábado, era un solo mandamiento, le habían añadido 39 prohibiciones. Entonces la Biblia dice que no debemos de añadirle a la palabra de Dios porque es perfecta, pero tampoco debemos de quitarle. Y es lo que hace el legalismo. ¿Qué hace el legalismo? Le añade mandamientos de hombre a la misma palabra. Los mandamientos de Dios los hace cargas pesadas que no se pueden llevar. Y la gente religiosa dice,
haz lo que te digo y no lo que yo hago. Ellos ataban cargas pesadas, que quiere decir eran las tradiciones, hermano. Amén. Ellos colaban, ¿verdad?, la comida y ciertas cosas, ciertas bebidas, porque ellos decían que si entraba a la comida o a la bebida un mosquito, que nosotros podemos, ya sabemos que es un mosquito o un zancudo, ¿verdad?, o una cuca o algo así, ¿verdad?, eso los volvía a ellos inmundos, pero ellos pensaban que era una inmundicia, un pecado espiritual. Ahora, no solamente eso, no podían, como usted ya lo mencionó, en los días de Cristo también, no podían tocar ciertas cosas, o no podías hablar con cierta persona, por ejemplo, la samaritana. Los rabinos, los judíos, no podían hablar con los samaritanos, porque para ellos era pecado. Pero cuando miraron que Jesús estaba hablando con una samaritana, y peor que ya tenía 5 maridos, y el que tenía no era su marido, ¿te imaginan el escándalo, el drama que hicieron? Yeah. Pero Jesucristo rompió las barreras de la tradición. Amén. En otra ocasión él estaba en una fiesta en la casa de Simón, el ex leproso, porque lo había sanado, ¿verdad? Entonces llegó una mujerzuela, una prostituta de mala racha, llegó allí y llega y lo unge y con sus cabellos seca y besa sus pies. ¿Y qué dijo el religioso? Él está permitiendo el pecado. Nosotros no podemos ser tocados por una ramera, una prostituta. Mira, Amén. lo que está permitiendo, si él supiera Amén. qué tipo de mujer es. Pero Jesús no miraba, hermano, el tipo de persona que era, sino que él miraba la necesidad de la persona, como la mujer que fue sorprendida en adulterio. Amén. Qué tremendo, ¿no? Que en lugar de llevar al adúltero, nada más la llevan a ella. Entonces, miren, de verdad nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús, que Él mostraba amor y justicia. La mujer pecadora le dijo, ¿dónde están los que te condenan? En la iglesia hay tantos jueces, hermano, que viven criticando y condenando a todo mundo. Pero estas personas que hacen todo eso es porque realmente, ¿verdad?, están haciendo la obra de Dios y no han nacido de nuevo o están viviendo en la carne. En lugar de ser de edificación, son de maldición para el pueblo de Dios. Y Jesús era de bendición para el pueblo. Y todo tipo de gente, publicanos y rameras y pecadores, lo seguían. Pero los fariseos, los religiosos, ellos no se juntaban con la chusma, o sea, con gente de mala racha. Esto nos va enseñando a nosotros que Jesús miraba la eternidad que había en el corazón de la persona. Él miraba adentro lo que Dios podía hacer. Como dijo usted, Dios comienza a trabajar por dentro para cambiar y transformar por fuera. Nada tiene que ver que si yo tomo algo, ¿verdad?, o si yo como algo, o si yo toco esto y aquello, o como con las manos sin lavarme, ¿verdad? Eso nada tiene que ver con lo espiritual. Entonces, que si no te bañaste, dice, y así vine al culto, ¿qué importa? Pero por no perderse el servicio, ¿verdad? O sea, que no hay que mezclar lo que se toca, lo que se puede usar, lo tangible, lo de afuera, lo físico, y llevarlo a un plano espiritual. Lo físico, lo material, lo que tú tocas, una silla, una cama o lo que sea, una comida o bebida, eso no te va a hacer más espiritual. Aquí Pablo va a decir que todos estos reglamentos de legalismo no te van a ayudar para poder vencer el verdadero pecado, hermano. Y qué bueno que se está hablando de todo esto para que muchos abran los ojos y que ya no se dejen llevar por lo que el dictador, el manipulador o su líder espiritual que establece reglas, y como él es el líder, dice aquí el que manda soy yo. Pero bueno, si está en la Biblia, obedézcalo. Amén. Como dijo en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas. Si le dicen lo que está en la ley escrito, hágalo. Pero si no está escrito allí, pues descártelo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, examinarlo todo, retener lo bueno y lo demás hacerlo a un lado.
Hay muchos líderes, yo sé que son ciegos, ¿verdad? Establecen muchos reglamentos en la iglesia y tienen una gran lista de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Van a los extremos, hermano. Y la gente ya no disfruta de la libertad que hay en Cristo, sino que se siente oprimida, sometida a un régimen, a un reglamento que le es una carga y no disfruta de la presencia del Señor, porque no pueden hacer nada, porque ya está el líder ahí juzgándolo y condenándolo, que eso no se debe hacer y que así no se adora a Dios y que así no se debe de vestir. Bueno, un montón de cosas, hermano, que no te hacen más espiritual. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, más hermano, para concluir, dice, tales 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dice que, ¿verdad? Estas cosas, tales cosas tienen a la verdad, apariencia, o tienen cierta reputación, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que en las iglesias o en las religiones, por ejemplo, por hablar, ¿verdad? El catolicismo o los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué razón atraen tanta gente, ¿verdad? Ellos. Porque dice, tienen apariencia, ¿verdad? Tienen apariencia, dice, ¿verdad? O tienen cierta reputación, ¿verdad? Parecen que son de Dios, porque sí se usan la Biblia por esa razón, ¿verdad? Y por eso es que engañan a mucha gente. Entonces, amado hermano, aquel punto es que estas cosas que estamos viendo, dice que no tienen valor alguno. Y la razón, ¿por qué es que no tienen valor alguno, hermano Joel? Si usted puede responder la última pregunta que vamos a hacer en esta noche. ¿Por qué razón es que no tienen valor alguno, como dice aquí en el versículo 23? Diría que no tienen valor. ¿Cómo es la pregunta atrás, hermano? Dice aquí en el versículo 23 que estas cosas, dice que no tienen valor alguno. Dice las cosas que estamos viendo antes, que no toques, que no hagas esto, que no hagas aquello, que no te, bueno, pues trayéndolo a lo actual, ¿verdad? Que no te vistas de esta manera, que no hables, que no comas esto, que no tomes esto, ¿verdad? ¿Por qué es que no tienen valor alguno? Yo diría que no tienen valor porque, pues, aunque yo le diga a alguien que no se puede vestir de una cierta forma, no significa que esa persona va a cambiar. O sea, así lo miro yo de esa manera. Ok, entonces, ¿alguien más quiere? Lo miró ahí está la respuesta, ¿verdad? Aquí en el texto, ¿verdad? ¿Por qué razón es que no tiene valor alguno? Porque ahí dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 22, porque son doctrinas y mandamientos de hombre, ¿verdad? Por eso es que no tienen valor alguno, porque son imposiciones del hombre, ¿verdad? Por esa razón es que no tienen valor alguno, hermano. Todo lo que es impuesto por el hombre no tiene valor. Cuando la palabra te ha convencido de algo, hermano, entonces eso sí tiene valor. El Espíritu te ha convencido, ¿verdad? De la palabra que tú has leído. Eso es lo que tiene valor. Hermano Arturo. Sí, me hace pensar cuando viene el día de la Pascua y empiezan con el miércoles de ceniza y dicen que no van a comer carne todos los viernes y todo Amén. eso. Ya. Digo yo, porque eso lo hacen, pero de ley, ¿verdad? No comen, los viernes van y comen pescado, X cosas. Pero yo, hacen eso y luego andan ahí tirando maldiciones de las peores y maltratando a la gente y muchas cosas, ¿verdad? Digo, ¿de qué les sirve todo eso? Yo les digo, ¿por qué haces esas cosas? Son tradiciones que ellos creen que les ayudan. Amén. Entonces sí, ¿verdad? Entonces eso no tiene valor alguno, hermano, porque son mandamientos de hombre, ¿verdad? Porque el hombre lo ha impuesto, el hombre los ha puesto. No es que el Señor le ha dicho hagan esto, hagan aquello. Y ahí dice, va en duro trato al cuerpo también. Usted ha visto también, ¿verdad? Cómo se flagelan en las iglesias, ¿verdad? En la iglesia católica. Eso no tiene valor alguno delante del Señor, ¿verdad? Amado hermano, ya lo leímos que dice que nosotros, el cristiano, el que tiene el Espíritu, dice que estamos completos en Cristo, ¿verdad? Ya no tenemos necesidad de que no hagas esto, que no hagas aquello, ¿verdad? Usted tiene que, como le repito, que el Espíritu Santo lo ha convencido. A la hermana Consuelo, el Espíritu Santo la convenció. Yo creo que todo lo que ella hace no es porque lo han impuesto, es porque el Espíritu la ha convencido por la palabra, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que el reino de Dios, o sea, lo espiritual, no consiste en comida y bebida o cualquier Amén. otra cosa física que uno haga,
sino que consiste en gozo y paz y poder del Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que estos reglamentos humanos no tienen valor ninguno, quiere decir no tienen fuerza, no tienen poder que te ayude en lo espiritual para vencer los apetitos, los deseos de la carne. O sea, observando todo este reglamento que imponen los religiosos, eso no tiene valor espiritual, o sea, no tiene fuerza, no tiene poder para que tú puedas crucificar tu carne y dominar y controlar o vencer el pecado, hermano. Y eso es muy importante, por eso Pablo dice, ni porque comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, no por eso vamos a ser más aceptos a Dios, no, porque el reino de Dios es espiritual y consiste en la obediencia a la palabra de Dios, que es espiritual, y los mandamientos y reglamentos del ser humano no son espirituales, son carnales, son humanos, vienen del criterio y concepto del hombre, de una naturaleza caída. Puede ser filosofía, puede ser la mentalidad, la sabiduría humana. Eso no tiene poder contra el pecado. Dios no respalda eso, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado de hacer lo que la gente nos dice que hagamos, pensando que eso nos va a hacer más espirituales, más aceptos a Dios, cuando en realidad, si son mandamientos y reglamentos de hombre, eso no te hace más espiritual ni te ayuda a vencer el pecado. Como dice aquí, no tienen valor espiritual alguno, no te empoderan y Dios no va a respaldar, no te va a ayudar para tú vencer los deseos de la carne. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí lo que tiene valor es, bueno, si el Espíritu Santo mora en uno, ¿verdad? Mora en ti, o lo que tiene valor es estudia la palabra, ora, ayuna, ¿verdad? Ora, la palabra nos manda a orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Pero eso es lo que tiene, hermano, lo que nos ayuda a nosotros. Estas cosas no ayudan. ¿De qué sirve prohibir esto y aquello? Pero si una persona ora, lee la palabra, estudia la palabra, ayuna, eso le va a ayudar en lo espiritual. Esa persona va a vivir una vida, ¿verdad? Una vida en victoria, una vida, hermano, que va a reflejar, va a ser un ejemplo en la iglesia o donde quiera que vaya. Eso es lo que tiene valor, ¿verdad? Primeramente, que haya nacido de nuevo la persona. Porque muchos vienen a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces nada sirve, que no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo lo que tiene valor no son reglas, no son mandamientos de hombre. Lo que tiene valor es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo ha convencido, te convenza de que verdaderamente eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Él es el que nos convence. Póngase de pie, amado hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene valor delante de Dios, amado hermano.